Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Aquí saludo a mi hermanita Juanita, que nos está acompañando también por videollamada. Vamos a empezar el estudio de Ezequiel. Vamos a entonar el himno 186. Vamos a esperar en pantalla para cantar el himno 186. Una vez más, bienvenidos a todos mis hermanos y amigos que se están conectando para el estudio de Ezequiel. Les invito ahora a que inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, gracias, mi buen Dios, por esta noche que nos estás otorgando para poder abrir tu santa palabra. Mi Señor, gracias porque nos has cuidado, mi Señor, en cada momento has estado con nosotros, mi Señor, en las pruebas, en las enfermedades, en todas las dificultades que tenemos en nuestras vidas. Mi Señor, estamos aquí para pedir perdón por nuestros pecados, porque queremos prepararnos, mi Señor, queremos estar prestos y atentos a todas las señales que están ocurriendo. Sabemos que toda tu palabra se está cumpliendo, mi Señor, todo, absolutamente todo. Y al estudiar, mi Señor, nos damos cuenta de las señales y tenemos que seguir avanzando, mi Señor, tomados de tu mano para llegar a ese camino tan anhelado que cuando tú vengas, mi Señor, nos lleves en las nubes de los cielos. Mi Señor, en este momento también te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que tengamos ese entendimiento, esa sabiduría para entender toda palabra que vayamos a leer y escuchar. Quédate por favor con cada uno de nosotros y con cada una de nuestros familiares. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a continuar con el estudio de Ezequiel, con el capítulo 47, la parte 2, ya que no terminamos el martes. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 47, así que vamos a buscar nuestras Biblias en este libro para tenerlos a la mano. Bien, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Continuamos y avanzamos entonces con el estudio de la serie de Ezequiel. Ya nos falta solamente un capítulo más, así que esperemos poder terminar ya con todo, ¿no verdad? El día martes de la semana que viene, puesto que el último capítulo también es muy interesante y cada capítulo nosotros aprendemos con respecto a las cosas o al mensaje que Dios quiere para nosotros estar listos y preparados para encontrarnos con el Señor en su segunda venida. Y hemos aprendido mucho, hemos aprendido cosas que a la final, algunos, como hemos estado dentro de iglesia, algunos tenemos una forma de pensar, ¿no verdad? La Biblia nos amplía algunas cosas y por ende debemos aprender lo que la Biblia nos enseña. Hemos visto la primera parte del capítulo 47 de Ezequiel. Hay personas que quizás no les gusta mucho la serie de Ezequiel. Quizás hay personas que consideran que es un libro muy inferior, muy, digamos, poco profético. Lo que no saben es lo que se han perdido. Realmente las bendiciones son demasiado grandes como para poder dejar de lado un libro tan fuerte como es el libro de Ezequiel. Veamos qué es lo que aprendimos esta semana, el día martes, en la primera parte de Ezequiel 47, cuando leímos las aguas salutíferas, ¿no verdad? Hemos visto y hemos aprendido que hay una agua que sale de la casa de Dios, ¿no verdad? Y dice Ezequiel que salía por debajo del umbral de la puerta. Y él le dio seguimiento y se iba por la casa, ¿no verdad? Hacia el lado derecho y llegaba hasta el punto, y llegaba hasta la parte sur del altar, ¿no verdad? Y allí Ezequiel le daba seguimiento hacia donde iba. Luego esas aguas se convertían en un río, ¿no verdad? En donde el guía espiritual, el guía, la persona que estaba guiando allí a Ezequiel, estaba llevando una cinta de medir, estaba llevando un cordel para medir. Recuerden que habíamos hablado que este personaje llevaba dos instrumentos para medir de acuerdo a Ezequiel 43, eso lo vimos en el capítulo 40, ¿no verdad? Y llevaba dos instrumentos, una caña para medir que tenía la medida de 3 metros 12 centímetros aproximadamente. Esa era la medida de la caña. Cada vez que el ángel, o en este caso el personaje que estaba con Ezequiel, usaba una caña, cada vez que medía una caña, y él decía una caña de medida, estaba midiendo 3 metros con 12 centímetros, ¿no verdad? Pero ahora el guía iba a usar el cordel. Habíamos hablado, ¿no verdad?, que la caña de medir vendría a ser más o menos como el flexómetro que usan los albañiles para las construcciones. En cambio, el cordel para medir, habíamos dicho que es más o menos como hablar de la cinta métrica que usan el sastre, que usan las costureras para hacer, digamos, trajes a la medida, ¿no verdad? Entonces habíamos visto esto y el guía estaba usando ahora ese cordel para medir. ¿Y qué es lo que estaba midiendo? Medía el tramo de cada parte del río hacia donde éste iba. ¿Recuerdan ustedes? Medía 1000 y cada 1000 codos Ezequiel veía que le llegaba el agua la primera vez. Los primeros 1000 codos llegaba hasta los tobillos. Los segundos 1000 codos le llegaba hasta la rodilla. El tercer 1000 codos, ¿no verdad?, le llegaba hasta la cintura, hasta que en un momento ya lo tapaba y él tenía que ingresar en el río a nadar, a nado.
porque ya lo sobrepasaba el río. Recuerden ustedes que hemos aprendido este día martes también de que esto representa una medida de purificación, de acuerdo a lo que dice Zacarías 13, versículo 1 y 2. Repito, solamente estamos repasando lo que vimos el día martes, la primera parte del capítulo 47, porque es muy importante que tú sepas qué es lo que te vas a encontrar en la casa del Señor cuando ya estemos en la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Ok? Estamos viendo que este río ya entonces se tenía que llegar a nado. Ahora, habíamos también hablado que este río, las aguas que salen de la casa del Señor, llegaban hasta el Mar Muerto. ¿Sí? Habíamos dicho que el Mar Muerto tiene algunos nombres, como el Mar Oriental. Cuando tú veas allí en la Biblia Mar Oriental, esto es sinónimo de Mar Muerto. O también puedes escuchar el Mar de Arabá. El Mar de Arabá también es sinónimo del Mar Muerto. ¿Estamos hasta allí? Hay algunos significados. Mar Oriental, está el Mar de Arabá, están otros significados con respecto al Mar Muerto. ¿Entendemos hasta allí? Hay algunos que le llaman el Mar Salado. Mar Salado también es sinónimo del Mar Muerto. Entonces, cuando estas aguas de la casa del Señor, de la casa de Dios, llegaban hasta el Mar Muerto, dice la Biblia, que estas aguas se saneaban. Es decir, antes no había vida dentro del Mar Muerto por la consistencia de sales dentro de sus aguas. La Biblia dice, ¿no verdad? O Ezequiel aquí en este capítulo 47, dice que cuando llegaban estas aguas de la casa de Dios al Mar Muerto, el Mar Muerto comenzaba a tener vida, ¿no verdad? Y comenzaba a haber peces. Ahora es imposible que haya vida, pescados, peces, vida marina dentro de sus aguas por la consistencia salina. Pero cuando lleguen esas aguas, ¿no verdad? Juan le llama aguas vivas o aguas de vida, ¿no verdad? Ese manantial que fluye de la casa de Dios, lleguen al Mar Muerto, entonces dice allí que van a comenzar a tener peces. ¿Y qué es lo que hay cuando hay muchos peces? Hay pescadores. Dios dice allí que van a haber pescadores y ponen los límites desde Engadi, ¿no verdad?, hasta en Egaín, que es de un lado, de un extremo del Mar Muerto hasta el otro. Los pescadores van a tender, ¿qué cosa? Sus redes para tener pescados, ¿no verdad? Lo que ocurre es que dice allí que la cantidad de peces que van a existir en el Mar Muerto, ¿no verdad?, en ese tiempo, va a ser la misma cantidad o parecido, ¿no verdad?, a los peces que están en el Mar Mediterráneo, que es casi como el océano, como un océano bien grande, el Mar Mediterráneo, ¿no verdad? Entonces Dios está diciendo, ahora sí, de estas aguas van a tener vida. Por eso dice Dios, van a sanearse sus aguas, las aguas del Mar Muerto. Nota que esto ocurre cuando nosotros ya estamos aquí. Por eso el Señor quiere que veamos cómo es la casa de Él, los detalles, para que tú sepas cómo va a ser la casa o la ciudadela donde tú vivas. Es importante que tú entiendas. Por eso tú debes estar alegre. Recuerda que tú vas a una boda, ¿no verdad? Las bodas del Cordero. Y tú te vas a casar. Y vas a estar ahí, la iglesia se va a casar con Cristo. Así que, ¿qué es lo que quieren los recién casados? Dice, quieren tener casa propia. Así que Dios les está mostrando los planos allí de la casa propia donde vamos a vivir con nuestro esposo de por vida, eternamente. Entonces deberías estar alegre por conocer y comprender los detalles de esa casa. Y el Señor es muy detalloso y comienza allí a explicarte cuánto tiene cada parte, cada cuarto, cada habitación, cuánto metraje hay, ¿no verdad? Cuántas cañas desde la entrada hasta las cocinas, porque incluso hay hasta fogones. Habíamos visto que hay cocinas también dentro del templo. Va a estar los altares donde van a haber también sacrificios. Eso es algo que ya lo habíamos visto, ¿no verdad? Y entonces ahora dice Dios que van a haber pescadores que van a tender sus redes, ¿no verdad?, en toda esta parte desde Engadi hasta en Eglaim.
Ahí está en el versículo 10 del capítulo 47. También hemos visto que en unas partes no todo el mar muerto va a ser saneado, sino que una parte, dice, de sus lagunas y de sus pantanos van a quedar para salinas, es decir, para poder sacar y obtener sal o sales minerales, ¿no verdad? La sal, que es el cloruro de sodio, es una sal, ¿no verdad? Y también puedes hallar otro tipo de sales, es decir, está preparando también Dios los condimentos por ese lado, ¿no verdad? ¿Qué más? ¿Qué más pudimos aprender? También hemos visto que a cada lado del río, en cada lado, hay árboles frutales. Árboles frutales. Juan en Apocalipsis dice ver lo mismo, pero él le llama a estos árboles árbol de vida. ¿Sí? Le llama árbol de vida. También él dice que estos árboles dan su fruto, dice 12 frutos. Cada mes da un fruto, eso dice Juan en Apocalipsis. Cada mes va a dar un fruto, ¿no verdad? Y Ezequiel dice que no todo siempre va a estar su fruto allí, las hojas no se van a caer, y las hojas, esas hojas van a servir de medicina, dice Juan en Apocalipsis, medicina para las naciones, y Ezequiel también dice van a servir de sanidad para las naciones, ¿no verdad? Y habíamos visto allí algunos versículos. ¿Por qué podría ser que necesitemos nosotros, o las naciones, porque ella habla específicamente de las naciones, vayan a necesitar medicina, ¿no verdad? Bien es cierto, por ejemplo, estaba recordando cuando yo estudiaba esto, estaba recordando que hay por allí, yo pasé una noticia, que algunas personas decían que para curar el COVID-19, ustedes han escuchado eso porque yo se lo he pasado por WhatsApp, servían las hojas del guayabo o las hojas de la guayaba. ¿Han escuchado ustedes eso? Así que cuando yo leía esto, de que las hojas, había que hacer una infusión de hojas de la guayaba, de la plantita, y ponerle allí para la infusión, y eso te ayuda bastante para superar el COVID-19. Cuando yo leía esto, yo me acordaba de este versículo. Y yo decía, wow, o sea que desde ahora, si desde ahora las hojas nos ayudan a muchas cosas para curar dolencias, imagínense ustedes también cuando arriba, o cuando estemos en la tierra nueva y en el cielo nuevo aquí en la tierra, ¿no verdad? No se vaya a desperdiciar ninguna de esas hojas, sino todo vaya a ser para bendición de nosotros y de sanidad o de medicina para las naciones. Bien, ese es un resumen de lo que nosotros vimos el día martes. Espero que ustedes hayan comprendido, porque es muy importante lo que hemos visto. Si bien es cierto, Ezequiel estaba enseñando todos los detalles de adentro de la casa, ¿no verdad? Del interior de la casa. Esto del agua, del río que llega y ve los árboles a los lados, todo eso es la parte externa de la casa, pero dentro de la misma casa. No sé si me explico. La ciudad donde está, ¿no verdad? El agua entra y pasa por la ciudad. Juan dice que pasa por en medio de las calles de la ciudad esta agua. Entonces imagínense lo bonito que es, porque Juan vio lo mismo que vio Ezequiel, y Zacarías explica un poco más que es para el espíritu, para limpiar el espíritu de inmundicia que tienen y quitar y purificar a la persona. Así que es para purificación estas aguas, ¿no verdad? Zacarías 13, 1 y 2, ahí está para los que no estuvieron el día martes. Si quieren verlo con atención, ustedes busquen el video que está en YouTube, ya está colgado, y ustedes pueden ver en Ezequiel capítulo 47, ahí ustedes lo van a ver, primera parte. Estamos hasta allí. Ahora vamos a avanzar y vamos a continuar. Estoy en el versículo número 13. Versículo 13. Hoy vamos a ver los límites y repartición, dice allí, de la tierra. Por lo menos vamos a ver el comienzo de la repartición de la tierra, ¿no verdad? Porque hay una tierra que Dios prometió darle a los hijos, que le había prometido anteriormente. ¿A quiénes? A los padres. Ustedes recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham.
toda esta tierra, ¿no verdad? Le dijo a Moisés, esa tierra, esa Canaán terrenal, esa Canaán que fluye, esa tierra que fluye leche y miel, va a ser para los hijos, para el pueblo de Dios. Le había prometido a los padres y ahora Dios está cumpliendo, porque Dios lo que promete siempre lo cumple. Dios comienza a dar por herencia la tierra que le había prometido ¿a quién? A Moisés, a Abraham, a los padres en la antigüedad, ¿no verdad? Versículo 13. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites según los cuales repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dios está diciendo que se van a repartir entre las 12 tribus, ¿no verdad? Las 12 tribus de Israel se van a dividir o van a tener por heredad, y Dios tiene que anunciar los límites. A ver, más o menos esto es como cuando alguien, ¿no verdad? Una persona fallece y deja una herencia. Ustedes han visto, y resulta que la herencia son tierras. Y las tierras solamente sabe la persona que está allí, ¿no verdad? La persona que falleció sabe los límites, y para no tener problemas, ¿qué tienen que hacer? Llevar a una persona que mida los terrenos, ¿no verdad? Y comiencen a ver cuáles son los límites. Miren, Dios no, en este caso en la herencia, no se maneja por kilómetros cuadrados, o no se maneja por hectáreas. Dios se maneja por límites. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos en la escuela o en el colegio, ¿no verdad? Y nos dicen, a ver, ¿cuáles son los límites de Ecuador? Y uno dice, al norte, Colombia, al sur, Perú, al este, Perú, y al oeste, ¿qué cosa? El Océano Pacífico. ¿Esos son qué cosa? Los límites de Ecuador. Entonces Dios está diciendo, mire, a ver ustedes, las 12 tribus se van a tener que repartir, y yo les voy a dar los límites de la tierra que ustedes tienen que repartirse. Y los límites Dios los detalla aquí, ¿no verdad? Ahora, hay un punto aquí que es interesante. Dice en el versículo 13, José tendrá 2 partes. ¿Por qué José, dice la Biblia, que va a tener 2 partes, 2 herencias? ¿Por qué? Vamos a buscar Génesis capítulo 48, verso 5. Génesis capítulo 48, verso 5. Génesis 48, verso 5. ¿Lo tenemos? Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 48, verso número 5, dice lo siguiente: ahora bien, tus 2 hijos, Efraín y Manasés son hijos ¿de quién? ¿Ustedes recuerdan? Son los hijos de José. Son los hijos de José. Dice allí, versículo 5, ahora bien, tus 2 hijos, se le habla a José, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Así que aquí está hablando de los hijos de José. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. ¿Estamos? Efraín y ¿qué más? Efraín y Manasés. Vamos a buscar otro versículo. Libro de Josué. Josué, después de Deuteronomio, es el 6º libro de la Biblia. Libro de Josué, capítulo 17, verso 14, y nos saltamos al 17. Libro de Josué, capítulo 17, verso 14, y nos saltamos al 17. ¿Ok? Dice lo siguiente, Josué 17, 14. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado como heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande al que Jehová ha bendecido hasta ahora?
Vamos al versículo 17. Dice allí: entonces Josué respondió a la casa de José. ¿Quiénes son la casa de José? Son Efraín y Manasés. Cuando se refiere la Biblia a la casa de José, se está refiriendo a Efraín y Manasés. Dice allí: tú eres un gran pueblo y tienes un gran poder, no tendrás una sola parte. Así que cuando se le estaba dando una herencia, ¿no verdad?, a la casa de José, no se le daba la porción de José, sino se le daban las dos porciones, tanto la de Efraín como la de Manasés. Y en Ezequiel, Dios él mismo está diciendo que la casa de José va a tener dos partes, una para Efraín y otra ¿para quién? Para Manasés. Ahora, hay algo interesante. En el libro de los profetas menores, o así tú escuches en cualquier libro, la palabra Efraín, ¿no verdad? Efraín representa a la parte idólatra del pueblo de Dios. Otra vez, porque esto tienes que grabarte. Cada vez que la Biblia menciona a Efraín, la Biblia se está refiriendo a la parte idólatra del pueblo de Dios. ¿Estamos hasta allí? ¿Qué significa esto? Que dentro de la iglesia, ¿tú crees que no hay idolatría, sí o no? Por supuesto que hay idolatría. ¿Cuándo existe idolatría? Cuando alguien deja de ver a Dios, deja de confiar en Dios y comienza a confiar ¿en quién? En alguna persona. Cuando tú dejas de confiar 100% en Dios y confías en alguien, tú estás teniendo un Dios ajeno, por ende tú estás teniendo un ídolo y te estás convirtiendo en un efraimita. Si bien es cierto, cuando tú estudias, por ejemplo, en Oseas y escuchas allí el término Efraín, hay veces en que, o por lo menos por lo regular, se refiere Efraín también al reino del norte. Recuerda que Israel, las 12 tribus, se dividieron en dos partes, ¿no verdad? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó o le llaman Efraín, le llaman Samaria y también se llama el reino del norte o propiamente dicho Israel. ¿Entendemos hasta allí? Es importante que tú entiendas estos términos para que cuando vayas a estudiar el libro de Oseas, ¿no verdad?, tú ya sepas de qué está hablando Dios cuando habla de Efraín. Repito, ¿por qué? Porque esto es importante. Cuando tú escuches el término Efraín representa la parte idolátrica del pueblo de Dios, a los idólatras. Y Efraín también tiene que ver con Israel, con Samaria, que también se lo conoce, o el reino del norte, que es la parte de arriba, la parte superior de Israel. ¿Entendemos? Y ahí está el reino del sur, y el reino del sur es Judá y Benjamín. ¿Entendemos hasta allí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Efraín? Recuerden que los efraimitas, bueno, en este caso los israelitas, los del reino del norte, llegó el juicio de ellos por parte de los asirios. Los asirios, ¿por qué llegó el juicio para ellos? Porque ellos realmente eran idólatras. La Biblia se refiere, por ejemplo, a la casa de Jeroboam. Cuando habla de la casa de Jeroboam, tú vas a entender lo que Jeroboam hacía. Y lo que él hacía era llevar ídolos al templo, ídolos a la casa de Israel, al reino del norte, y entonces todas las personas que estaban allí se comenzaron a seguir ídolos y tú sabrás el juicio, ¿no verdad?, que está allí en la Biblia, que les vino, y entonces tuvieron que huir para todos lados. Eso es lo que ocurrió. Por eso es que Efraín es sinónimo de los idólatras del pueblo de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Pero Dios dice que igual la casa de José, que son Efraín y Manasés, igual van a tener, ¿qué cosa? Herencia. Igual van a tener herencia. Ahora tú te vas a preguntar y vas a decir, bueno, si ellos son idólatras, ¿por qué tienen ellos herencia? ¿Por qué? Mira esto, vámonos al libro de Oseas. Libro de Oseas.
Más adelante de Ezequiel, antes de Joel, Oseas capítulo 14, Oseas capítulo 14, verso 8. Oseas 14, 8. ¿Lo tenemos? Dice allí, Oseas 14, 8. Está después de Daniel, ¿no, verdad? Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas 14, 8 dice lo siguiente: Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Y Dios dice, yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde, y de mí procederá, ¿qué cosa? Tus frutos. Oiga, o sea que Efraín, después de ser idólatra, ¿qué cosa va a pasar con ellos? Ellos van a cambiar, van a dejar su idolatría y le van a preguntar, oye, ¿y qué pasó con tus ídolos? ¿Y yo qué tengo que ver con los ídolos? Porque ellos ya no son idólatras. Ahora, en la parte espiritual, un efraínita, que es una persona idólatra, que deja de confiar en Dios, está dentro de la iglesia, ¿se puede convertir al Señor nuevamente? ¿Sí o no? Sí. Y deja de ser, ¿qué cosa? Efraínita. ¿Entendemos hasta allí? Esto es en la parte espiritual. ¿Ok? Ok, avancemos entonces. Ahora, perdón, faltó un detalle más aquí. ¿Cuándo Efraín cambia? ¿Cuándo Efraín se da cuenta que es idólatra? ¿Cuándo? ¿Saben qué es lo que tiene que pasar? Ahí ustedes lean Oseas 14, todo lo que es el capítulo 14, y te vas a dar cuenta que Dios, eso lo predicamos incluso un sábado, Dios está diciendo que primero tiene que llegar Babilonia. O sea, ellos entran a Babilonia. Babilonia viene a ser el nuevo orden mundial, la imagen de la bestia que está en Apocalipsis 13. Eso es Babilonia para nuestro tiempo. Y cuando ellos entran a Babilonia, ellos entran idólatras. Pero conforme a lo que está sucediendo dentro del nuevo orden mundial, estos idólatras van a comenzar a confiar en su Dios, al que conocieron desde el principio. Y entonces ellos van a dejar de ser efraínitas. Ahí es cuando Dios dice, ¿dónde están tus ídolos? ¿Y qué dice Efraín? ¿Qué tengo que ver con los ídolos? Y Dios dice, yo lo voy a oír y voy a velar por él. Y ellos van a dar frutos, los frutos del Espíritu Santo, porque ellos van a tener al Espíritu Santo. Así que hay una oportunidad para estas personas, pero recuerda que primero tiene que llegar, ¿qué cosa? Babilonia. Lamentablemente tiene que llegar este poder sujetador, cautivador, o sea que lleva al cautiverio, ¿no, verdad? Hace esclavos, te somete para que tú puedas aprender lo que pudiste haber aprendido en una, digamos, en una libertad, ¿no, verdad? Tranquilamente en una libertad. Vamos a seguir, volvemos a Ezequiel. Y vamos a leer el versículo 14. Ya sabemos nosotros por qué José va a tener dos partes. Versículo 14, Ezequiel 47, 14. La heredaréis tanto los unos como los otros. Por ella alcé mi mano para jurar que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Recuerda que una promesa se pierde o se termina cuando muere el que promete, ¿sí o no? Porque nosotros somos finitos, ¿no, verdad? Y yo le prometo a alguien algo y resulta que yo ya muero y ya después de muerto no puedo seguir cumpliendo, ¿qué cosa? La promesa. Pero el Señor no muere. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple, ¿no, verdad? Y esa promesa la va a cumplir por la eternidad. El Señor dice allí, yo les prometí a sus padres y eso es lo que voy a ¿qué? Lo que voy a hacer. Les voy a dar por herencia lo que le prometí a los padres, ¿ok? Versículo 15, aquí comenzamos con los límites. Miren los límites, versículo 15. Ustedes saben que los límites, ¿cuáles son? Norte, sur, este y oeste, ¿no, verdad? Hasta ahí estamos. Veamos, versículo 15.
Este será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Ahí te va a dar los límites del norte. Desde el mar grande, o sea, desde el mar Mediterráneo, camino de Etlón, camino viniendo a Sedad. Versículo 16. Hamad, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamad. Hazar Hatikón, que es el límite de Haurán. Versículo 17. Y será el límite del norte. Nota que está hablando cuál va a ser el límite del norte. Desde el mar, que en este caso es el mar Mediterráneo, hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco al norte. Y al límite de Hamad al lado del norte. Mira, quizás estos nombres te van a marear un poco. ¿Sí? Repito, quizás estos nombres te mareen un poco. Lo que tienes que entender en este punto es que Dios está dando un límite en el norte. Y tú sabes que cuando Dios dice algo, es como cuando nosotros aprendemos, lo dije al principio, los límites de tu país, en mi caso límites de Ecuador, al norte Colombia, y hasta ahí ya tú sabes que si tú vas para el norte te vas a encontrar ¿con quién? Con Colombia. Y el límite del país donde yo estoy es ¿qué cosa? El comienzo de Colombia. Y ahí después Dios te dice, mira, queda Tulcán, queda antes de llegar a Colombia, está Carchi, ¿no, verdad? Entonces ya son cosas que son lugares que Dios te está diciendo, ahí está el límite hasta donde tú tienes que llegar. Porque eso es parte de ¿qué? De Ecuador. ¿Entendemos ese punto? Dios está diciendo desde el mar Mediterráneo, ¿no, verdad? Desde el mar grande, y ahí te dice, caminando por Etlón, viniendo, que pasas por Sedad, pasas a Hamad, pasas Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamad. Y dice ahí el Señor, el límite del norte, desde el mar Mediterráneo, vuelve a decir, desde el mar hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco norte, y al límite de Hamad en el lado norte. Dios está diciendo los límites en la parte ¿qué? Norte. Estamos hasta allí. Recién estamos por el límite norte. ¿Qué más? Versículo 18. Del lado del oriente. ¿Qué es el oriente? El este, ¿no, verdad? Ya comenzamos por el norte, ahora vámonos al este. ¿Qué hay en el este? Dios dice, versículo 18, del lado del este o del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel, al Jordán, esto mediréis como límite hasta el mar oriental. ¿Qué era el mar oriental? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué era el mar oriental o el mar Arabá? ¿Qué era este mar? El mar Muerto. Recuerden que eran los nombres con que se lo conocía al mar Muerto. Por eso el Señor dice, del este, o sea, tú estás en el norte, ya sabes hasta dónde, y Él te da los límites, y después Dios dice, mira, ahora el lado este, esto va, dice, hasta el límite, llegando hasta el mar Muerto, hasta allí llega la parte del este, ¿sí? Pero vas a tener que pasar, dice, para llegar hasta allá, el este es, caminando por Haurán, por Damasco, por Galaad, parte de la tierra de Israel, al Jordán, esto va a ser hasta el mar Muerto. ¿Estamos entendiendo hasta allí? Repito, no tienes que ser un experto en tierras para entender lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, más allá de los límites, ¿eso qué cosa? No es tuyo. Tú solamente tienes que limitarte. Esta tierra es la que ustedes tienen que repartirse, ¿no, verdad? Como heredad por la promesa que yo le hice ¿a quién? A sus padres. ¿Entendemos? Seguimos. Versículo 19. Del lado meridional hacia el sur. Ahora viene la parte ¿qué? La parte sur. Ya vimos norte, este, el oriente, y ahora vemos el lado sur, versículo 19. Del lado meridional hacia el sur, dice, va desde Tamar hasta las aguas de las rencillas. ¿Ustedes saben dónde quedan las aguas de las rencillas? ¿Alguna vez ustedes han escuchado esto? ¿Cuáles son las aguas de la rencilla? Vamos a buscar. Números, capítulo 20, verso 13. Libro de Números, capítulo 20, verso número 13. Números, capítulo 20, versículo número 13.
¿Lo tenemos? Números capítulo 20, verso número 13 dice lo siguiente. Estas son las aguas de, ¿qué dice allí? Las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que sucedió allí? Ustedes ven el título en el capítulo 20, dice agua en la roca. ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Moisés, el pueblo de Israel comenzó a quejarse nuevamente, ¿no verdad? Después de ver tantos milagros, lo que Dios podía hacer, y resulta que ellos comenzaron a quejarse nuevamente contra Moisés. Moisés habló con Dios, Dios le dijo, pídele a la roca que saque agua y va a salir, ¿qué cosa? Agua. Pero Moisés estaba tan enojado con el pueblo que se le olvidó el detalle que Dios le había dicho de pedir el agua. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó con su vara, ¿qué cosa? La roca. ¿Y qué pasó con la roca? Comenzó a dar agua. Mira cómo es Dios. Dios podía haber detenido las aguas, ¿y quién quedaba mal allí? Moisés, ¿no verdad? Pero Dios permitió que las aguas fluyeran de allí. Y entonces hubo un castigo para Moisés. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Nosotros decimos por ese pecado. ¿Qué pasó allí? ¿Recuerdan ustedes que Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra de Canaán? Sino que él subió al monte, ¿no verdad? Allí, y desde allí vio la tierra prometida, pero nunca entró. Estamos hablando de los límites de Canaán. Allí, en esa tierra, ¿no verdad? Tú vas a buscar, es la tierra de Cades. La tierra de Cades, es allí donde hubo el agua, donde es el agua de la rencilla. Entendemos hasta allí. Ninguna de las personas que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, sino entraron solamente los niños, los hijos, ¿no verdad? Que nacieron en el desierto y que eran jóvenes cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Entonces, volvemos a Ezequiel 47, 19. Y dice allí, del lado sur, desde Tamar hasta Cades, ¿no verdad? Que es el agua de las rencillas. Y vuelve a decir, desde Cades hacia el arroyo y hasta el mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo. ¿Sí? El mar Mediterráneo. Esto será el lado meridional o el lado sur. Así que ya tenemos norte, sur y tenemos ¿qué cosa? El este. Ahora veamos el versículo 20. Del lado del occidente. ¿Cuál es el occidente? El oeste, ¿no verdad? Ahora viene el oeste. El mar Mediterráneo, viene ya el mar grande. Será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este será el lado del oeste. Así que Dios está diciendo, mira, cuando Dios te quiere dar algo, ¿no verdad? Ya hemos aprendido. Dios dice, mira Mauricio, vas a vivir conmigo aquí en esta casa, voy a elegir sacerdotes, te quiero mostrar tu casa. Y entonces comienza a mostrarte ¿qué cosa? Los detalles. Hay un cuarto acá, hay otro cuarto acá, hay una escalera más adelante, están los altares y Dios comienza a enseñarte toda la casa para que tú te sientas cómodo, ¿no verdad? Ya hemos aprendido eso. Ahora Dios dice, mira Mauricio, tu casa va a ser allá donde yo te enseñé, pero yo tengo que repartir la tierra que yo le prometí a los padres, ¿no verdad? De Israel. Así que estos límites van a ser, y ahí enseña los límites al norte, al sur, al este y al oeste, para que no se pasen de esos ¿qué? De esos límites. ¿Estamos? Ahora miren esto, ustedes recuerden que el versículo 21 en cambio ya comienza a hablar del reparto de la tierra, ¿sí? Hasta allí Dios dio los límites. Ahora vamos a entrar al reparto de la tierra, versículo 21. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. ¿Cómo tenían que repartir las tierras? ¿Cuántas tribus son? 12 tribus, ¿no verdad? Miren, alguien me podría decir, y quizás a alguien se le ocurra, ¿no verdad? Preguntar, y están muy bien las preguntas. Y viene y me diría, hermano, pero solamente es para las 12 tribus de Israel, y nosotros aquí en Ecuador, ¿qué somos?
¿Qué tribu somos? ¿Se les ha ocurrido hacer esa pregunta? Ay, no, hermano, pero, ok, usted está leyendo eso que está ahí en Ezequiel 47, pero ¿y qué tenemos que ver nosotros? Porque para nosotros no nos corresponde nada. Alguien podría decir eso, porque aquí está diciendo que son ¿para qué? Para las 12 tribus de Israel. ¿Qué tribu eres tú? ¿En qué tribu estás tú? Mira esto. Para responder esa pregunta, ¿no, verdad? Tenemos que ir al versículo siguiente, al versículo 22. Mira lo que dice allí. Echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y nota lo que dice allí, para vosotros y para los extranjeros que viven entre vosotros, aquellos que entre vosotros han engendrado hijos. A ver, ¿cómo es esto? Allí dice que hay extranjeros viviendo ¿con quién? En las tribus de Israel. Ahora miren esto. Ustedes recuerdan que para pertenecer al pueblo de Dios, ¿no, verdad? No podía ir a vivir allí ningún extranjero mientras no se circuncidara. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿No, verdad? No se podía ir a vivir, ¿no, verdad? Allí con el pueblo, pertenecer al pueblo de Dios mientras ellos no se circuncidaban. Así que, ¿cómo es posible que extranjeros estén viviendo con el pueblo de Dios? Mira, hay algo interesante en este punto. Antes que nada, quiero que ustedes recuerden lo que dice Ezequiel 45.1. Ezequiel 45.1. Veamos lo que dice allí Ezequiel 45.1. Dice lo siguiente. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, Dios está diciendo, cuando venga en el futuro que ustedes van a repartir la tierra por heredad, apartaréis para Jehová una porción que la consagraréis en la tierra. Recuerden que nosotros vimos allí el espacio que Dios pidió y que de ese espacio iba a ser consagrado para Dios, ¿no, verdad? Eso está en el 45.1. Ahora es esta época, en el capítulo 47, que ya comienza a repartirse la tierra. Entonces, en el capítulo 48 vamos a estudiar el espacio que se le va a dejar a Dios y en qué parte queda de la tierra, ¿no, verdad? Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 48. Pero es necesario que ustedes sepan porque se está cumpliendo lo que Dios está diciendo en el versículo 22. Dice, echaréis sobre ella suertes por heredad, porque se están repartiendo ¿qué cosa? La tierra por medio de suertes. Y ya Dios había dicho en el 45.1 que cuando se repartan por suertes la tierra, ustedes me van a separar un espacio, ¿no, verdad? Y lo van a consagrar para mí. Veamos, la palabra extranjeros es un sinónimo. A ver, les voy a explicar. La palabra extranjeros es una palabra sinónimo de la palabra gentil. Miren, les voy a escribir aquí, si es que tengo un marcador. ¿Hay marcador? Miren, la palabra gentil en hebreo, voy a poner aquí, gentil, en hebreo es goyim. A ver si estoy bien. Sí, goyim. Esto es en hebreo. Y en griego, la palabra es etne. En hebreo, goyim, y en griego, ¿no, verdad? La palabra es etne. ¿Qué significa la palabra gentil? La palabra gentil significa gentes o naciones. Este es el significado, repito. También es un sinónimo de extranjero. ¿Entendemos hasta allí? Cuando la Biblia te está diciendo, cuando el Señor dice, echaréis sobre ellas suertes por heredad,
para vosotros, o sea, para las tribus de Israel y para los extranjeros que viven entre vosotros, aquellos que entre vosotros han engendrado hijos, los tendréis como a iguales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Es decir, Dios se está preocupando por los extranjeros también, ¿sí o no? Por supuesto que sí. En la tierra había una separación entre pueblo de Dios y gentiles. En el Antiguo Testamento, repito, no se podían mezclar gentiles con el pueblo de Dios. Pero acá, ¿no verdad? Dios está diciendo, vamos a repartir la herencia, la tierra, y tanto la tribu de Israel como los gentiles se van a tener que repartir la tierra en partes iguales. ¿Entendemos esto? Ahora, ¿por qué decimos nosotros, no verdad, que son los extranjeros, que también significa la palabra extraños, gentiles, gentes, naciones, extranjeros, y también tiene que ver con extraños? En el templo de Herodes, ustedes recuerdan el templo del tetrarca, ¿no verdad? Herodes el Grande. Había un letrero, de acuerdo a lo que dice Josefo. Josefo dice que en el templo había un letrero en donde había una inscripción en griego que decía lo siguiente: ningún extranjero penetre en el interior de la balaustrada y del recinto que rodea el santuario. El que sea sorprendido, a nadie deberán acusar más que a sí mismo de la muerte, que será su castigo. Es decir, era prohibido para los extranjeros, para los gentiles, estar dentro del santuario, ¿no verdad? Era prohibido para ellos, con pena de ¿qué? De muerte. Por eso dice, Herodes tenía ahí inscrito un letrero en griego donde les prohibían a los extranjeros y entrar, ¿no verdad?, hasta el recinto sagrado. ¿Hacia dónde tenían que llegar los extranjeros? Existía un atrio, la palabra atrio es patio, ¿no verdad? Existía un atrio que se le llamaba el atrio de los gentiles. Solamente los gentiles o los extranjeros podían llegar hasta este atrio, nada más. Ellos no podían entrar hasta adentro, el santuario donde podía entrar un judío. Entendemos hasta allí. Igual que las mujeres y los hombres estaban separados también. Entonces, ya entendemos, los extranjeros no podían entrar en los tiempos de Jesús. Esto estaba en los tiempos de Jesús, ellos no podían mezclarse. Pero es interesante porque hay cosas que cambian del Antiguo Testamento y de la parte nueva, futura, ¿no verdad? Como esta unión entre pueblo de Dios y los extranjeros. Nota que Dios dice que estos extranjeros viven con el pueblo de Dios y hasta han engendrado, ¿qué cosa? Hijos. Miren esto, Pablo lo confirma, que los gentiles van a ser parte de Israel. Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versos 12 y 14. Efesios, capítulo 2, versos 12 y 14. 12 al 14. Lo tenemos, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 14. Dice allí: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quién es el ciudadano de Israel? El israelita, ¿no verdad? El de la tribu de Israel. Pero Dios dice: estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que unía
a los extranjeros del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que los unía? La sangre de Cristo. Eso es lo que los unía. ¿Entendemos? Versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los gentiles y de los israelitas, de los judíos, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que Pablo nos está diciendo que ahora los gentiles y el pueblo de Israel, ¿qué cosas son? Uno solo. Por eso es que Dios llama a extranjeros allí en Ezequiel para que tú lo entiendas. Ezequiel también está pensando, porque recuerda que él era levita y él conoce cómo es el caminar allí dentro del santuario, dentro del templo. Y a él también le parecía extraño, por eso él le pone tribu de Israel y los extranjeros. Entonces, como a él le parecía esto, pero Dios no, ya con Pablo, ¿no, verdad? En Efesios, ya Dios nos explica que todos somos uno solo por medio de la sangre de Cristo, ¿ok? Vamos a buscar otro libro, Colosenses, más adelante. Colosenses capítulo 3, versículo número 11. Colosenses capítulo 3, verso número 11. ¿Lo tenemos? Colosenses capítulo 3, verso 11. Dice lo siguiente: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero. Ahí está la palabra extranjero, ¿sí? Goyín. Esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que Pablo está diciendo aquí, ya no hay separación de esto, ¿no, verdad? Ya no es circuncidado, no circuncidado, griego, judío, ya no existe, ¿no, verdad? Ya en Efesios Pablo dice, esa pared se rompió cuando nosotros aceptamos a Cristo. Vendríamos a ser un solo pueblo. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Entendemos que para nosotros también hay heredad, para nosotros también hay herencia. Por eso es que dice, el extranjero que viva ¿con quién? Contigo, con las tribus, que haya engendrado hijos allí, ellos también van a tener heredad y van a ser partes, ¿qué cosa? Iguales. Va a ser lo mismo, tanto ustedes como el extranjero. Entendemos allí. Ahora, dense cuenta algo importante. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del santuario terrenal, había las personas no podían entrar. Por ejemplo, los eunucos no podían entrar al templo. Ellos no podían entrar. Tampoco podían entrar los extranjeros. No podían hacerlo libremente. Pero miren lo que dice Isaías con respecto al nuevo templo. Isaías nos revela muchas cosas y tenemos que aprender. Vamos a buscar Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, verso 3 al 8. Isaías capítulo 56, verso número 3 al 8. Nota lo que Dios está diciendo con respecto al extranjero y al eunuco, que son personas que no podían entrar en el santuario, ¿no, verdad? En la parte de adentro. Miren lo que dice allí, versículo 3. Isaías 56, 3 dice: que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo el extranjero? Ay, no, es que ahora Dios me va a apartar de su pueblo. No. Si tú eres extranjero, somos gentiles, nosotros no podemos decir. Por eso el Señor dice, no diga el extranjero. Tú no vayas a decir que tú estás muy aparte de Israel. No, porque tú también eres ¿qué? Parte del pueblo de Dios. ¿Qué más?
ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis, ¿qué cosa dice allí? Mis sábados. A los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué dice Dios? Yo les daré lugar, ¿en dónde? En mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Oiga, estos eunucos, dice allí, no podían entrar ellos no podían entrar allí en el templo, ellos no podían entrar. No anoté el versículo, no importa. No podían entrar ellos allí en el templo, ¿sí? Pero Dios dice, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder estar allí dentro de mis muros? Tienes que allí guardar mis sábados. 3 cosas: guardar mis sábados. Tienes que escoger lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y qué más? Y tienes que abrazar mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios le dijo a Abraham, ¿no verdad? Tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Siempre y cuando tú me obedezcas, ¿no verdad? Yo voy a ser tu Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto. Entendemos hasta allí. Versículo 5. Ya entendemos lo que dicen los eunucos. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros, ahí estamos pintados nosotros, que sigan ¿a quién? A Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A ver, tienes que amar ¿a quién? A Dios, para que puedas aprender a ser siervo de Dios. Nota lo que Dios está diciendo a los extranjeros: que sigan a Jehová para servirle. Tienes que seguirlo por los caminos donde vaya. Y mira, quiero que te grabes este punto. Quiero que te grabes esta parte donde dice que sigan a Jehová para servirle. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Apocalipsis 7 a hablar de los 144,000, ¿has escuchado los 144,000 en Apocalipsis 7? ¿No, verdad? Y buscas Apocalipsis 14, en Apocalipsis 14 te dice que estos 144,000 son aquellas personas que siguen al Cordero por donde el Cordero va. ¿Entendemos hasta allí? Siguen al Cordero por donde el Cordero va. Y aquí te está diciendo que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Oiga, Dios está siendo claro, ¿sí o no? Dios está siendo claro. Y nota que, ¿cuál es el punto aquí, no? Si tú buscas similitudes, vas a encontrar allí con respecto al sábado. Vas a encontrar con respecto al sábado. ¿Por qué el sábado? Porque es la señal de obediencia, es el sello de Dios, ¿no, verdad? Es la señal de obediencia hacia Dios. Por eso es que tú ves similitudes entre el eunuco y el extranjero. ¿Quieres estar dentro de la casa del Señor? Aquí están los requisitos. Si no alcanzas los requisitos, no puedes estar dentro de los muros de Dios. ¿Entiendes? Sigue diciendo, versículo 7. Nota lo que Dios te ofrece. Dios ofrece lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. A ver, ¿se acuerdan ustedes en Ezequiel 40 dónde estaba la casa de Dios? En un monte. Dios le llama el monte santo aquí. Hebreos le dice el monte Sión, donde está la ciudad de Dios. ¿Ok? Y sigue diciendo, los recrearé en mi casa de oración. Nota lo que dice también Isaías: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es que, hermano, eso de que los holocaustos y los sacrificios, eso no es para el futuro.
¿Qué te está diciendo aquí? Que los holocaustos, ellos van a poder estar dentro de los muros de la casa de Dios ofreciendo holocausto, ¿no verdad? Y ofrendas al Señor. Y te repito, todo esto Dios lo está diciendo para que tú cojas amor a las cosas que te van a venir en el futuro. No es para que tú cojas, ay no, es que voy a tener que sacrificar corderos. Oiga, y el resto del tiempo, la eternidad con el Señor. Por eso tú tienes que amar a Dios. Tienes que amar al Señor. Por eso aquí está diciendo, aquellos que amen mi nombre para servirme. Tú tienes que tener el espíritu de servicio. ¿Recuerdas cuando Jesús vino? Jesús vino a demostrarnos, ¿sí o no? Vino a ser ejemplo de nosotros. ¿Y qué vino a hacer Él? A que las personas le sirvan. No, ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a servir, vino a servir. Por eso es que las personas que estaban allí, los discípulos, no podían creer que el maestro se arrodille, se acuclille para lavarle los pies ¿a quiénes? A los discípulos, ¿no verdad? Y entonces allí es donde nosotros entendemos lo que el Señor está diciendo aquí. Versículo 8, dice Jehová el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré en él. Nota lo que está diciendo. Primero reúne a los dispersos de Israel. ¿Cuáles son los dispersos de Israel? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del reino del norte, que llegaron los asirios y los israelitas se fueron por todos lados, escapando, se esparcieron, ¿no verdad? Entonces Dios dice, Él es el que reúne a los que se fueron dispersos por todos lados. Aún reuniré en ese grupo a otros junto con los ya reunidos. Dios está diciendo que hay un grupo más que se va a reunir juntamente con los israelitas. ¿Quiénes son esos grupos? Esos grupos son los que nosotros llamamos las naciones, los goyim, los etne. Aquí están los extranjeros. Y Dios está diciendo que junto a la repartición de la tierra, tú también vas a estar allí incluido. Vámonos a Ezequiel nuevamente, Ezequiel 47, y vamos a leer nuevamente el versículo 22. Mira lo que dice allí: echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros, y ahí estamos nosotros, que viven entre vosotros, aquellos que entre vosotros han engendrado hijos, los tendréis como a iguales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Todos vamos a tener, ¿qué cosa? Heredades, como que no fuéramos extranjeros. Nota que el que está escribiendo esto, ¿quién es? Es Ezequiel. Y Ezequiel, ¿no verdad? Sí, él entendía la división entre extranjeros y los del pueblo de Dios, porque él era levita y él conocía las leyes del templo. Pero Dios lo que le quería mostrar es que en el futuro no va a haber, ¿qué cosa? División de personas, tanto extranjeros como judíos, tribus de Israel, vamos a hacer, ¿qué cosa? Uno solo. ¿Entendemos hasta allí? ¿Entendemos este punto? Versículo 23 y último, dice lo siguiente: en la tribu en que vive el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Es decir, ¿dónde vive el extranjero en el momento en que va a ser heredado, donde va a tener la tierra? Ay, no, es que yo vivo en la parte norte. Entonces el Señor dice, allí donde vives, allí va a ser, ¿qué cosa? Tu heredad, pero ya va a ser tuyo. Ya no vas a alquilar, no vas a comprar, porque ya tú tienes una herencia. Oiga, es interesante, pero hay personas, ¿no verdad?, que pelean hoy en día, materialistas, ¿no verdad?, que pelean por las herencias. Hay familias que hasta se desmembran las familias y se pelean, y hasta hay muertos, se matan entre ellos por las herencias. Y nos peleamos por una tierra que a la final, la tierra, ¿no verdad?, aquí no es nada seguro, pero nos peleamos con todo el mundo. Oiga,
Si estas personas supieran lo que Dios está diciendo aquí, tú solamente por el hecho de amar al Señor y de servirlo, tú ya tienes una, ¿qué cosa? Herencia. ¿Qué tienes que hacer? Amar al Señor, querer servirlo, servir su nombre. Y Dios, dice allí, te va a llevar dentro de sus muros para que tú vivas con el Señor por la eternidad. ¿Entiendes lo que es el amor de Dios? Dios hasta ahora nos está mostrando dónde vamos a vivir. Es la ciudadela, es una ciudadela donde tú vas a vivir allí, ¿no? Una ciudad con sus terrenos, con todo lo que tú puedas imaginarte. Dios te dice, vas a tener que purificarte y vas a tener allí que hacer sacrificios y hacer holocaustos. Lo que nos está diciendo en Isaías 56, lo que nos dice Zacarías, lo que nos dice Ezequiel. Pero tú vas a tener, tú vas a ser feliz al lado de la persona a la que tú amas. Por eso necesitas amar al Señor. Tú no puedes obedecer los mandamientos por obedecer. Tú tienes que amar al Señor para que por el amor, fruto del amor al Señor, tú puedas obedecer al Señor, y de esa forma tú nunca estarás obligado a obedecer, porque tú lo harás todo. ¿Por qué? Por amor. Hay una frase que dice: ama lo que estás haciendo y nunca tendrás que trabajar. ¿Has escuchado esa frase? Ama obedecer al Señor y tú nunca pensarás que estás, ¿qué cosa? Siendo obligado a obedecer, porque no estás siendo obligado, ¿no, verdad? Tú estarás obedeciendo al Señor por el amor que tú le tienes. ¿Entiendes ese punto? Yo iba a explicar otro punto, pero creo que esto lo vamos a dejar mejor para el día martes. ¿Sí hay tiempo todavía? Sí tengo tiempo. Bueno, ok, todavía tengo tiempo. Miren esto. Me voy a adelantar algo porque quiero ver si termino el día martes ya con el capítulo 48, ¿no, verdad? Porque es un resumen, el capítulo 48, del resto de los capítulos que hemos visto, pero es importante que tú estés allí. Dios aquí en el capítulo 48 te habla de la repartición de la tierra en las 12 tribus. Y te habla de las 12 tribus. ¿Sí? Te está hablando de las 12 tribus. Recuerda que tú estás dentro de una de esas tribus. Tú estás allí adentro de estas tribus. Ahora, están todas las tribus aquí en el capítulo 48 de Ezequiel. Pero quiero llevarte a un lugar donde están también las 12 tribus, pero quiero llegar a la conclusión con una pregunta. Mira esto, vámonos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8. ¿Lo tenemos? Quiero responder una pregunta, porque hay una pregunta que la mayoría se hace, y la mayoría dice: ¿por qué, hermano, aquí en Apocalipsis aparecen unas tribus, pero no aparecen dos? Hay dos tribus aquí que no aparecen, dos. ¿Y por qué en la repartición de la tierra, no, verdad? En Ezequiel 48 sí aparecen las 12 tribus. Vamos a ver. Apocalipsis 7, versículo del 4 al 8, dice lo siguiente: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que ahí están 12 tribus y cada tribu tiene 12,000 sellados. Si tú multiplicas 12 por 12,000, ¿cuánto sale? 144,000. Ahí están los 144,000.
Pero hay un pequeño detalle aquí. En el Apocalipsis 7, del 4 al 8, no aparecen dos tribus. La tribu de Efraín ni la tribu de Dan. Otra vez, en esta parte que hemos leído, no aparecen dos tribus. Ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. Dos tribus que no aparecen aquí, ¿no, verdad? Y que estos son parte de los 144,000. Pero estas dos tribus, Efraín y Dan, sí aparecen en Ezequiel 48, recibiendo heredad. Y entonces viene la pregunta, a ver hermano, ¿por qué? ¿Por qué en Apocalipsis 7, del 4 al 8, sí aparecen y en Ezequiel no? ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? Y sabes una cosa, no se equivocó ninguno de los dos, ni Juan que escribió el Apocalipsis, ni Ezequiel que escribió Ezequiel 48. El problema es que a veces entendemos mal tú y yo. Mira eso. Resulta que en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿no, verdad? Está hablando de 12,000, ¿qué cosa? La última palabra, 12,000 sellados. 12,000 sellados. Estos 144,000 pertenecen al grupo que va a estar al final del tiempo. Al final del tiempo. ¿Qué habíamos dicho tú y yo hace un momento? ¿Por qué no aparece la tribu de Efraín? Porque los efraínitas, ¿qué representan? Los efraínitas representan ¿qué cosa? La idolatría. Y ningún sellado puede ser ¿qué cosa? Idólatra. Repito, ningún sellado puede ser idólatra, porque el sellado confía 100% ¿en quién? En Dios. Dios está mostrando aquí 12 tribus, porque está incluso hasta la casa de José, dice allí, la tribu de José, 12,000. ¿Por qué aparece la tribu de José? Si también aparece Manasés, pero no aparece Efraín. ¿Recuerdas que habíamos dicho que los efraínitas que se arrepientan y dejen ellos de desconfiar en el Señor, ¿qué va a suceder con ellos? Ellos van a dejar de ser efraínitas, porque la palabra Efraín, dentro de Efraín, representa de por sí mismo idolatría, y ningún sellado puede ser idólatra. Ahora, ¿por qué no aparece Dan? ¿Por qué no aparece Dan? Mira, Dan fue la primera tribu en organizar la adoración de ídolos. Y esto continuó por cerca de 500 años. 500 años duró la tribu de Dan haciendo idolatría. Ellos fueron la primera tribu que comenzaron a hacer idolatría. Y dice allí, ¿no, verdad? ¿Hasta cuándo ellos comenzaron a hacer idolatría? Los danitas, los de la tribu de Dan. Hasta el día del cautiverio. Para nosotros, ¿cuál es el día del cautiverio? Cuando venga ¿quién? Babilonia. Cuando venga el nuevo orden mundial, viene el cautiverio para nosotros. Entendemos, o sea, los danitas, los que pertenezcan a Dan y que también son idólatras, ellos van a llegar hasta el cautiverio, van a sentirse sometidos en el cautiverio, pero en el cautiverio ellos van a ¿qué? Van a cambiar. Ellos tienen que esperar la prueba final, la última opción que Dios les da para cambiar, y entonces ellos van a aprovechar, ¿no, verdad? Y ellos van a cambiar reconociendo a Dios, van a dejar su idolatría de lado y ellos van a cambiar. Por eso es que aquí en Apocalipsis 7 se mencionan los sellados. ¿Cuáles son esos sellados? Vamos a ver Apocalipsis 14, 4. 14, 4 y 5. Apocalipsis 14, 4 y 5. Estos que son sellados, que no son idólatras, mira esto. Dice allí, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Esa es otra explicación, no quiere decir vírgenes. Hay personas que le ponen que tienen el celibato. No tiene que ver con esto. Recuerda que Apocalipsis es un libro simbólico. Y dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero. Y aquí quiero enfatizar,
estas personas siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por eso te digo que cuando estos 144,000, ¿no verdad? Cuando entran los danitas y cuando entran los efraimitas, al fin del tiempo, al cautiverio, ellos van a cambiar con esta incursión, con este sometimiento del nuevo orden mundial. Por eso es importante que el nuevo orden mundial venga, no para Dios, no, es para nosotros, para que nosotros podamos cambiar al 100% y dejemos a un lado nuestra idolatría y nos concentremos en la confianza 100% en Dios. Necesitamos el cautiverio, necesitamos ese orden mundial, a pesar de que es muy fuerte lo que se viene. Pero hay personas que no lo toman ni lo consideran de esa forma. Tenemos que aprender a estudiar lo que se viene. Dios nos ha dado tremenda fuente, tremenda guía de luz para nosotros saber qué cosas se nos vienen en el futuro. Posiblemente, y eso es muy posiblemente, cuando terminemos ahora Ezequiel, que ya nos falta uno, ¿no verdad? Después de un momento de tiempo, podamos comenzar a estudiar lo que es los libros menores, hablando de Joel, para poder entender qué es lo que se nos viene con el nuevo orden mundial. Necesitamos aclarar y dejar puesto para que las personas conozcan que en la Biblia está bien documentado todo esto que tiene que ver con Babilonia, el nuevo orden mundial y la imagen de la bestia. Así que próximamente lo podremos hacer, pero por lo pronto quería que entiendas, cuando vayamos a estudiar el capítulo 48, vas a encontrar que todas las tribus tienen heredad, aquí en Ezequiel. Y tú me vas a preguntar por qué en Apocalipsis no hay esa heredad, por qué no aparecen dos tribus. Y en lo que ocurre es que en Apocalipsis está en el sentido espiritual acerca de los sellados, los que no se han contaminado, los que no dicen mentira. Los idólatras siempre están mintiendo. ¿Por qué? Porque el idólatra cristiano, el cristiano que es idólatra, dice confiar en Dios, pero realmente no confía. Pregunto, ¿está mintiendo sí o no? Por supuesto que está mintiendo. Entonces tenemos que darnos cuenta que en Apocalipsis está hablando en forma espiritual, los sellados, los que son vírgenes, los que están allí, que no se han contaminado con doctrinas externas, con doctrinas del mundo. ¿Entendemos hasta allí? Yo espero que esté entendido. Lo vamos a aplicar un poquito más, lo vamos a explicar un poco más cuando estemos en el capítulo 48, que es el día martes. Bien, vamos a terminar. Vamos a terminar y vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu
siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Tenemos el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque hemos terminado el capítulo 47 de Ezequiel. Gracias, Señor, por tus mensajes, gracias por enseñarnos, Señor, tu casa. Gracias por darnos ese deseo, Señor, de querer vivir contigo por la eternidad, Señor, de amarte, de poderte servir, Señor, de estar allí viviendo contigo. Te pedimos, Señor, que tú dejes ese anhelo vibrante, Señor, a cada persona que escucha tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa fe y esa confianza en ti para dejar de ser efraimitas, Señor, y a la final del tiempo igual, Señor, convertirnos a ti. Sabemos el esfuerzo que tú haces para que nosotros cambiemos, para que nos convirtamos, para que nos acerquemos a ti, Señor. Gracias por ese amor que tú nos tienes, que a pesar de que no merezcamos, Señor, por las maldades que tenemos, por la afinidad que tenemos al mundo, Señor, tú nos sigues amando y nos sigues dando bendiciones. Señor, sabemos que el tiempo está muy cerca, las señales se ven por doquier, el nuevo orden mundial está a punto de salir, Señor, se ve por los conflictos que hay en diferentes países y por las situaciones, Señor, de crisis y de pandemia en algunos países, Señor, que dejan de confiar en ti, Señor, por confiar en otras cosas. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, al lado de nosotros, dándonos fuerza, dándonos vigor, Señor, que necesitamos para poder superar este tiempo. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad y perdona todos nuestros pecados. Ayuda, Señor, a los hermanos que están enfermos, que necesitan, Señor, de tu ayuda. Sé tú su sustento económico, Señor, que vean en ti el sustentador y no más bien en sus trabajos, que confíen más en ti, Señor. Ayúdanos a superar estas situaciones que se nos van a venir dentro de poco. Guíanos, Señor, por todos tus caminos. Queremos vivir contigo por la eternidad, porque son favores y bendiciones que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana. No se pierdan, vamos a tener un sermón bien bonito en la escuela sabática. Nos vemos el día sábado a las 9:30. Bendiciones, nos vemos.